Bienvenido 2026, bienvenido 2026, parte 1. Dentro de 8 días vamos a tener la parte 2. Y vamos a prepararnos porque yo creo que un buen inicio de año nos permite poder construir un buen año, ¿sí? Un buen inicio de año nos ayuda a construir un buen año y siempre garantizamos como iglesia poder tener algunas cosas en cuenta en cuanto a la palabra de Dios para poder tener un buen 2026. Amén. Entonces, vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Vamos a leer esta historia. Es una historia que la Biblia narra. Está un poquito ahí larga la historia, pero vamos a ponerle ganas, ¿sí? Vamos a echarle ganas, vamos a leer juntos, vamos a seguir la lectura. Entonces dice la escritura: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, siga conmigo, Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó transmitido por Josué, hijo de Nun. El mensaje que quiero compartir hoy y que Dios ha puesto en mi corazón es: primero Dios y después todo fluye. Primero Dios y después todo fluye. Hay un presidente de los Estados Unidos que fue presidente, que murió no hace mucho tiempo. Se llama Jimmy Carter, 1977. Ocupó el máximo liderazgo de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas admirables y que la gente admiraba de Jimmy Carter, murió a sus 100 años, es que era un hombre con una profunda convicción por Cristo Jesús. Era un cristiano, pero no solo un cristiano así como de, él cree en Cristo. No, era un cristiano con hábitos cristianos, con disciplinas cristianas. La gente se quedaba aterrada cómo él asistía a su iglesia cada 8 días y cómo también era un servidor activo de su iglesia, porque daba clase a los niños en escuela dominical. Tenía ese ministerio, ese don de enseñarle a los niños la palabra de Dios, y a los niños les encantaba. También tenía su grupo, lo que hoy denominamos grupo de amistad de hombres, y les enseñaba la palabra de Dios. Y decían, pero es el presidente. Jimmy Carter, durante su vida, se dedicó a servir y a buscar a Dios, y lo usó profundamente. También lo admirable es que luego de él terminar su periodo de presidencia en los Estados Unidos, estuvo un periodo, la pospresidencia fue increíble, porque se empezó a dedicar. Todos dijeron, bueno, él fue el presidente, lo que alcanzó a hacer y listo, pero luego como que se potencializó su liderazgo en muchas partes del mundo. Y por ejemplo, tuvo un llamado hacia el país de África, Guinea, porque Guinea tiene muchas complicaciones en temas de enfermedades, y con un equipo de expertos lograron encontrar diferentes
curas o medicina oportuna para varias enfermedades en este lugar de África. También se dedicó con una fundación a construir, a remodelar, a reconstruir miles de viviendas a personas necesitadas. Jimmy Carter hoy nos dejó un gran legado. Y si le preguntáramos a Jimmy Carter cuál es el secreto de tener una vida con ese tremendo propósito. De hecho, en su funeral fueron presidentes como Donald Trump, como el presidente Biden, expresidente, George Bush, y estaban todos ellos ahí. Y la pregunta que un periodista, una persona decía, es: ellos ahí se están preguntando, bueno, ¿qué legado yo voy a dejar? Porque a veces de pronto el legado de ellos es: alcancé la presidencia, pero no se trata de alcanzar la presidencia. Jimmy Carter nos enseña que va mucho más allá. ¿Qué legado yo voy a dejar al escuchar la vida de este hombre? Y cómo sobre todo sus nietos se referían a Jimmy Carter. Y si le preguntáramos a él cuál es el secreto, una de las cosas que nos va a decir es: primero Dios. Porque aún siendo presidente de los Estados Unidos, primero es Dios. Aún siendo presidente, yo me congrego en mi iglesia. Aún siendo presidente, me esfuerzo por servir a Dios. Impresionante. Primero Dios y después todo fluye. Amén. Démosle un aplauso al Señor por vidas como Jimmy Carter. La historia que leímos al inicio es bien interesante. Bueno, pasan algunas cosas desafortunadas, pero trae una gran enseñanza y nos habla de un hombre llamado Hiel, y que él pierde su familia, sus hijos. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita? Pero para entender el contexto, Hiel estaba en el tiempo de un rey llamado Acab. Y como lo leímos, Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Durante su mandato se hicieron cosas abominables a Dios, que Dios detestaba. Acab se consiguió esposa a una mujer llamada Jezabel, que era de otro pueblo, y esta mujer trajo dos dioses extraños a Israel: el dios Baal, la diosa Acera. Y el problema con estos dioses eran las cosas que ellos exigían. Por ejemplo, el dios Baal exigía que los niños recién nacidos, como un sacrificio agradable al dios Baal, era como un toro, una especie de toro fundido en bronce, y lo calentaban, ese bronce, ¿cierto? Con calor, con fuego, y luego cuando estaba rojo el bronce, le ponían los niños recién nacidos en las manos del toro, y ahí morían sus niños. Y hacían cultos ellos mientras que estaban entregando a sus niños recién nacidos a ese toro fundido. Hacían cultos con tambores y todo para que los padres no escucharan los alaridos de sus niños muriendo. Y era complicado, y así muchas cosas terribles. Entonces, en ese tiempo está Hiel, en un tiempo complicado, en un tiempo donde Israel desplazó a Dios del primer lugar. Ahora tenemos otros dioses, pero ya el Dios de Israel ya no es nuestro Dios que está en primer lugar. Ahora tenemos a Sera, la diosa de la fertilidad, tenemos a Baal, el dios de las cosechas, el que decían ellos, el que hace llover para que tengamos prosperidad, y unas creencias tremendas. Y ahí se levantó Hiel. En esa época estaba Hiel. Resulta que Hiel, en esa época donde Israel y seguramente él habían desplazado a Dios del primer lugar, tomó una decisión y dijo: yo voy a reconstruir Jericó. ¿Sí? Sí, me ayudan con la siguiente imagen. Jericó era una ciudad que 530 años antes de Hiel, antes de Acab, 530 años, Dios había destruido por manos de Israel.
Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida luego de salir de Egipto, libertados, y ellos iban a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como el territorio de Israel, ese territorio, y ellos iban a entrar, pero la primer ciudad de esa tierra obviamente estaba ocupado por enemigos, y la primer ciudad se llamaba Jericó. Y esa primer ciudad, Dios le dice al pueblo de Israel: para conquistar, yo les voy a dar la victoria sobre esos primeros enemigos, pero yo les voy a decir algo. Todo lo que tenga esa ciudad, todo, yo les voy a dar la victoria, pero todo lo que tenga esa ciudad me pertenece, dice Dios. Porque lo primero siempre es para Dios, y esta es la primer ciudad que yo les voy a entregar. Entonces, como es la primer ciudad, me pertenece. Dice Josué capítulo 6, versículo 19. Dice: el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen ¿a quién? Al Señor. Colóquelos en su tesoro. Entonces, como es la primera ciudad de la tierra prometida que iban a conquistar, como es la primicia, es lo primero, entonces eso me pertenece, dice Dios. Luego en Josué 6:26 dice la escritura: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Ellos conquistan a Jericó, conquistan esta primer ciudad. Todo le pertenecía al Señor, todos los utensilios, los bienes, si había oro, todo le pertenece a Dios. Nadie puede tomar nada. Y entonces dice el Señor a través de Josué: y nadie puede reconstruir esta ciudad, porque esta ciudad le pertenece al Señor. O sea, nadie puede reconstruirla para decir: vámonos a vivir a Jericó, yo quiero que mi familia. No, 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 no. Jericó le pertenece al Señor, nadie más puede vivir ahí. Le pertenece a Dios, es algo sagrado, es algo consagrado, hay que respetarlo. Muy bien, 530 años después está Acab, el rey Acab, y está Hiel. Y él dice: yo quiero reconstruir Jericó. Entonces alguno le recuerda y le dice: y él, pero si tu memoria no falla, recuerda que Dios a través de Josué dijo que esa ciudad no se podía reconstruir, que esa ciudad le pertenecía a él, que no podíamos habitar allá porque le pertenece a Dios, porque le pertenece al Señor. Pero y él responde y dice: yo creo que me va a ir bien aunque Dios no sea primero. Yo creo que me va a ir bien aunque no respete la primicia, esa primera ciudad. Yo creo que a mí me va a ir bien. No, no, y él recuerda que el asunto es algo sagrado. Dice: no, pero yo creo que me va a ir bien aunque Dios no sea primero. Y él empieza a reconstruir la ciudad de Jericó. Y cuando empieza a reconstruir, entonces muere su hijo mayor, luego muere su hijo menor, su familia empieza a sufrir un gran dolor. Y por eso vivir sin prioridades destruye nuestro futuro. Vivir sin prioridades destruye nuestro futuro. Cuando hay una vida que no logra entender qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué es el A, qué es lo B y qué es lo C, cuando hay una vida sin prioridades, entonces empezamos a destruir nuestro futuro. Las personas que construyen saben que hay prioridades para construir. Primero debe ser los cimientos y luego debe ser el techo para que la casa pueda estar bien. Pero alguien de pronto dice: no, primero el techo y luego los cimientos. Y no se puede. Porque para construir una edificación debe haber prioridades. Y ahí está. Jesús dijo en
San Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27 dijo, el Señor Jesús dice, por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Saben, diciembre es una gran temporada con prioridades. Cuando tenemos prioridades se convierte en una temporada maravillosa. Pero cuando no hay prioridades se complica un poco. Yo llevo 20 años caminando con Dios y he pasado 20 años o 20 diciembres caminando con Dios y he visto varias cosas. He visto que para algunos diciembre es una época, sí, de más trabajo, de más prosperidad, pueden pagar compromisos, con lo que trabajan, luego en enero salen con su familia y se dan un paseo, y diciembre también es el tiempo de unir la familia, y el 24 y vienen los primos y vienen todos de otros lados, y es una temporada espectacular. Para otros, diciembre se ha convertido lamentablemente en la excusa para apartarse de Dios. Entonces, a veces como que diciembre tendiera a como enredarnos un poco las prioridades, porque tengo que hacer riqueza, tengo que trabajar y Dios entiende. Pero la verdad es que Dios no entiende una vida sin prioridades. Le es difícil a Dios entender una vida sin prioridades. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios debe estar en primer lugar. Y he visto cómo personas a veces se consumen. Ojo, yo no estoy diciendo que no trabajemos, hay que trabajar y hay que darle durísimo. Y diciembre nos exige un poco más. Pero es importante que todo este ritmo no nos lleve a poder nublar nuestras prioridades. Dios primero y después todo fluye. Amén. Dios primero y después todo fluye. Todo fluye. ¿Saben que Hiel significa Dios es viviente? Hiel, la palabra Hiel que leíamos al inicio de este hombre que reconstruyó Jericó, significa Dios es viviente. Dios es viviente, Dios viviente. Y mire que el nombre en sí parece que era una persona con buenas intenciones. Yo quiero reconstruir Jericó, pero para que mi familia habite. Yo quiero reconstruir Jericó para que hayan familias tal vez necesitadas que vayan y habiten. Yo quiero reconstruir Jericó para hacer un templo, una iglesia. Yo quiero, tal vez tenía buenas intenciones. Pero buenas intenciones sin prioridades se nos trunca la vida. Y a veces así estamos. Es que yo quiero, yo no voy tal vez a buscar a Dios en diciembre como lo he hecho otras temporadas, porque es que tengo buenas intenciones, quiero ayudarle a mis hijos, quiero ayudar, quiero aquí, quiero allá. Y son buenas intenciones, pero sin prioridades. Se nos enreda un poco el asunto. Por eso las prioridades nos ayudan a construir un gran 2026. ¿Sabe que el diablo no tiene que destruirnos? Solo debe convencernos de que podemos avanzar sin Dios. A veces no es como un gran ataque del diablo, solamente debe convencernos de que podemos avanzar sin buscar a Dios. Solo convencernos de eso. Entonces viene, dice Jesús, las tormentas, y solo la tormenta nos destruye. A veces el diablo solo se esfuerza por eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner a Dios en primer lugar? Ahora en diciembre. Y no solamente en diciembre, siempre. ¿Cuántos les quisieran poner a Dios siempre en primer lugar? Amén. Primero Dios.
y después todo fluye. Primero Dios y después todo fluye. Entonces, ¿cómo yo puedo poner a Dios en primer lugar? Y yo quiero darles 3 cosas que personalmente practico y que están en la Escritura y nos ayudan un montón. Primero, leer la Biblia y orar. Sencillo. Leer la Biblia y orar. No podemos en diciembre estar tan ocupados que no podamos leer la Biblia. No podemos estar en diciembre tan ocupados que no podamos orar. Es importante orar y leer la Biblia y apartar tu primer tiempo del día de acuerdo, obviamente, a tu nivel de caminar con Cristo Jesús. Pero como Dios es primero, lo primero en el día debe ser para Dios, ese tiempo para Dios. Para algunos van a ser 10 minutos, para otros son 20, otros 30 minutos, pero ese primer tiempo del día debe ser para Dios. Un tiempo donde yo chequeo un salmo, por ejemplo, donde yo escucho una canción o canto una canción para Dios y donde empiezo a conversar con Dios un poco. Y le digo: Dios, te alabo, te bendigo. Gracias por ser tan bueno para con nosotros. Dios, ayúdanos este diciembre, que las ventas estén 10 veces más. Hay compromisos que hay que pagar, Señor. O quiero llevar a mis hijos de vacaciones ahora en enero a tal parte. Necesitamos facturar esto. Tú eres el Dios de provisión. Señor, gracias, Padre. Guárdanos también de los ladrones. Porque ahora en diciembre también como que se alborotan un poco. Guárdanos, Señor, guarda a mis hijos, guarda a nosotros de los ladrones, Padre, que el devorador esté lejos de nosotros. Señor, tu protección esté sobre nuestras vidas. Wow. Y cuando cada día ese tiempo de Biblia, un salmo y una canción y una oración, no se trata de hacer oraciones perfectas. Recuerda, una oración imperfecta con un corazón correcto, Dios entiende. Dios entiende. Dios entiende. El corazón correcto. Yo llevo 20 años orando y hoy tengo más confianza para orar, pero Dios a mí me escucha desde el primer día que le entregué mi vida a Él. De hecho, desde antes soy consciente que en algunos momentos me escuchó. Leer la Biblia, orar, nos ayuda a poner a Dios en primer lugar. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas. A veces hay personas que me preguntan: pastor, ¿usted cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cierto? Lo veo en muchas cosas. Lo veo en la iglesia, obviamente trabajando. Lo veo en sus estudios, ahora terminando su segunda carrera profesional. Lo veo con su familia, su esposa, ahora sus hijos. Ahora se multiplicó, viene Samuel, ¿cierto? Y lo veo aquí y allá. ¿Cómo usted le hace? Y yo le digo: no me quiten la Biblia y la oración. No me quiten la Biblia y la oración, por favor. En estos días le decía a Dios: Señor, no me quites la Biblia y la oración. O sea, no me quites esa oportunidad de leer tus palabras y de conversar contigo. Porque es a partir de ahí. Mas busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Martín Lutero, un gran hombre de Dios, reformador en el asunto espiritual del mundo, este hombre dijo en alguna ocasión: tengo mucho que hacer hoy, dijo él, de modo que necesito pasar otra hora de rodillas. Pero a veces nosotros: tengo mucho que hacer hoy, no, hoy no puedo orar, hoy no puedo leer la Biblia, hoy no puedo buscar a Dios. Pero este hombre decía: tengo mucho que hacer hoy, necesito pasar otra hora de rodillas. Porque Dios debe ser
primero. Amén. Segundo, reunirse con personas de fe. Eso nos ayuda siempre a que Dios esté en primer lugar. Saben que tus influencias cercanas o más cercanas van a moldear tu fe. Las personas más cercanas van a moldear tu fe porque ejercen una influencia impresionante. Impresionante. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, en los grupos, con personas de fe, estamos permitiendo que nuestra fe sea moldeada. Mire, dice Apocalipsis 1:10, dice, era el día del Señor, ¿cierto? Ahí está hablando, precisamente Juan está hablando del día que la iglesia se reúne. Era el día del Señor, muy probablemente el domingo, el primer día de la semana. Y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Se oye la voz de Dios cuando nos reunimos. Inclinen su oído, dice Isaías 55:3, y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Wow. Vengan a mí, dice Dios, no se alejen. Vengan a mí y vivirá su alma. Saben que han hecho un estudio, una revista cristiana hizo un estudio de que los cristianos, a veces nos frustran los pastores saber de estos estudios, pero algunos cristianos no hacen lo que se predica el día domingo. Si algunos no lo hacen, entra por aquí, sale por acá. Pero esos cristianos sí hacen lo que su círculo más cercano le aconseje. Entonces imagínense un cristiano A que sus amistades no son de Cristo y un hombre B que sus amistades sí son de Cristo. Tiene un problema con su esposa, ¿cierto? Va a los amigos A porque si su círculo más cercano, ¿cierto? Es el círculo A, entonces va y le dice, mira, tengo un problema, ¿tú qué dirías? Entonces le dicen a uno, pues déjala. Año nuevo, esposa nueva. Ahora hay mucha fiesta, mucha gente que conocer. Así le pasó a un joven que estaba, recién casado, no sé cuánto tiempo llevaba en sí. Y lastimosamente su compadre, su mejor amigo y su papá, que no era una persona creyente o que seguía los principios de bendición, le dieron ese consejo. Y aunque era cristiano, como su entorno no era de fe, siguió ese consejo, terminó destruyendo su hogar. Pero cuando uno va al hombre B y tiene problemas y le dice, mira que tengo, entonces le dicen a uno, pues la cruz la estamos cargando juntos. Hay que hacerle. Tranquilo, ten paciencia. Dios la va a cambiar. ¿Sí? Dios te va a ayudar. Te vas a dar cuenta que aquí unos años la vas a amar un montón. Hay que hacerle, hay que morir a nosotros mismos, hay que tener paciencia. ¿Y por qué no mira las cosas más bien desde este punto de vista y le cambian a uno la torta y uno dice, ay, pues sí hay que echarle ganas? Y al tiempo luego viene Samuel, ¿cierto? Otro niño. Y ahí vamos avanzando. Primera de Corintios 15:33 dice la escritura: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Cuando hay alguien que ha perdido buenas costumbres y se pregunta por qué Dios ha perdido tan buenas costumbres, revise sus compañías. Revise su círculo cercano. ¿Quién lo está aconsejando? Lo tercero, para poner a Dios en primer lugar, es generosidad en lo primero. Generosidad en lo primero. Dios les dijo, y montémonos 530 años antes de él, ¿ok? Cuando iban a entrar el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? A la tierra de Jericó, a la primera ciudad. Entonces Dios le dice, esa ciudad es mía. Por favor, no cojan el oro de esa ciudad, no cojan nada. Me pertenece. Luego van ustedes a avanzar, ¿cierto? A otras ciudades y yo los voy a bendecir. Sí, van a haber otras ciudades, va a haber cosechas, va a haber riqueza. Yo los voy a bendecir, pero lo de Jericó no lo tomen, por favor. Eso es mío, me pertenece. Pero resulta que hubo un hombre
en ese momento que no siguió el consejo del Señor, que no dijo: a mí me va bien aunque Dios no sea primero. Este hombre fue Acán. Y dice la escritura en Josué 7:20 al 21. Dice: Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi tienda de campaña. La plata estaba también allí debajo de todo. Entonces un manto, monedas de plata, una barra de oro. Cogió a Acán y dijo: esto está buenísimo, una barra de oro. Pues nadie se está dando cuenta, aquí no está Josué. Dijo: yo tomo esto para mí, y fue y lo escondió. Lamentablemente luego su familia no terminó bien. No terminó bien, terminaron en mucho dolor. Y es importante nosotros, cuando expresamos nuestra generosidad a Dios, siempre darlo primero. Saben que a veces hay personas que cambian a la ecuación en sus finanzas, ¿cierto? Dicen: muy bien, me llegó la bendición, muy bien, compromisos aquí, allá, todo, bum, bum, ¿y cuánto queda para la obra de Dios? Queda tanto, listo, eso llevemos. Entonces Dios no es primero. La Biblia dice que Jesús dijo en Mateo 6:19 al 21, Jesús dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Cierto? Yo pensé que este texto decía: no tengan bienes en la tierra, no tengan cosas bonitas en la tierra. Pero no, el texto no está diciendo no tengan, está diciendo es no acumulen, no atesoren. Y lo que en realidad el texto también nos está ayudando a entender es: podemos tener cosas bonitas en la tierra, pero no te puedes olvidar de una extraordinaria eternidad, de construir una extraordinaria eternidad, porque los tesoros también se hacen ¿a dónde? En el cielo. En el cielo. Ahora, hay muchas personas que dicen: saben, Dios no le interesa mucho el tema de cómo yo manejo el dinero. Pero saben que Jesús dijo que donde esté tu tesoro, dice aquí, estará ¿dónde? Tu corazón. Es decir, donde estén tus recursos, ahí también estará tu corazón. Y si tus recursos están lejos de Dios, también tu corazón estará lejos del Señor. Y yo siempre digo: el tesoro, los recursos, los bienes, la bendición que Dios nos da debe estar en las cosas correctas, en Dios, en nuestra familia, en los sueños, en los proyectos que Él pone. Debe estar ahí, porque donde esté tu tesoro, nuestros recursos también deben estar en nuestra esposa. Hombres, digan esposas amén. Deben estar ahí, apoyar nuestra esposa, bendecir nuestra esposa, porque si ahí están nuestros recursos, también estará ¿dónde? Nuestro corazón. Los recursos también están en tus hijos, ¿cierto? En darles su educación, en apoyarlos, en darles ahora el estreno ahí en medio de todo, ¿cierto? Darles el estreno. Y si está, también tu corazón va a estar con tus hijos. Y si tus recursos están también para la obra de Dios, también estará tu corazón hacia Dios. Y hay una fiesta que hacemos ahora en enero, cada enero, ¿cierto? Y la próxima fecha, si me ayudan con la siguiente imagen, es el 25 de enero, es nuestra fiesta de primicias. La palabra primicias significa lo primero, ¿cierto? Lo primero, darle lo primero al Señor. Y en esta fiesta vamos a traer una ofrenda que sea la primera ofrenda del año para Dios. Y la vamos a preparar. Obviamente los que deseen participar, porque siempre es voluntario, no es una obligación, más bien es una revelación. Amén. Y venimos y presentamos esa primera ofrenda al Señor, nuestras primicias, porque Dios es primero.
Y es decirle: Señor, primicias es, a veces cuando diezmamos, ofrendamos, es de lo que Dios nos da, entonces podemos dar. Pero primicias es: voy a preparar una ofrenda y no sé cómo va a estar este año, pero yo confío que Dios me va a bendecir. Es como aquel que está el árbol de aguacates y salen los primeros aguacates, ¿cierto? Y va y coge esos primeros frutos de aguacate para llevarlos al Señor, ¿cierto? Para llevar esa primicia a Dios. No sé cómo va a estar el resto de cosecha, no va a ser cómo estar el resto de árboles, pero yo confío en que traer esos primeros frutos, Dios va a bendecir lo que sigue en adelante. Eso es primicias. Y saben que lo hemos practicado tanto con mi esposa. Desde que nos casamos practicamos el principio de primicias, y Dios ha sido tan bueno y tan fiel, tan bueno y tan grande para con nosotros. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de presentar la ofrenda más generosa que habíamos podido dar en 11 años de casados. La presentamos en primicias el pasado año. Y fue un año, este año tuvimos muchas turbulencias también en varias temporadas, pero Dios nos sostuvo, nos bendijo, y estamos terminando un año en victoria, amén, en bendición. Y en medio de cosas que vivimos este año, hemos podido cumplir algunos sueños, algunas cosas que Dios había puesto en nuestro corazón, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Pastor, ¿qué puedo dar yo en primicias? Y siempre la respuesta es lo que el Espíritu Santo te muestre a tu corazón. Algunas personas dicen: es el primer día del año, de mi salario, el primer día de salario. Otros: mis primeros 15 días, otros mis primeros 7 días. No sé. A veces ni siquiera es un tema de primeros días, sino que es una ofrenda que Dios dice: es esto, es una cifra en nuestro corazón. Pero cuando lo honramos a Dios con nuestras primicias, también lo estamos poniendo en primer lugar. Entonces, leer la Biblia, orar en ese primer tiempo de la mañana, pone a Dios en primer lugar. Reunirnos con personas de fe pone a Dios en primer lugar. Y expresar generosidad con nuestros bienes también pone a Dios en primer lugar. Amén. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal, y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.